Eres negro. Le faltas el respeto a mi novia. Multimillonario acusa a camarera. Lo que sucede después te impactará. Luke Sullivan estaba sentado a una lujosa mesa, absorto en un mar de vinos finos y platos elegantes. Frente a él estaba Vanessa, la mujer que siempre parecía llamar la atención dondequiera que iba. Eran la pareja perfecta. Riqueza, belleza y todo lo que uno podría desear. A medida que transcurría la velada, un pequeño accidente rompió la ilusión. Amina, la camarera, les trajo las bebidas con cuidado. Pero al llegar a la mesa, su bandeja se resbaló, derramando una bebida en el regazo de Vanessa. Sin pensarlo dos veces, Vanessa espetó, acusando a Amina de descuidada, con una voz aguda y áspera. Luke, deseoso de defender a Vanessa, se levantó de un salto y le gritó furiosamente a Amina. «Le has faltado el respeto a mi novia», declaró, sintiendo el peso de su riqueza y estatus guiando cada palabra. Pero en ese momento, la tranquila respuesta de Amina dejó atónitos a todos. «No sabes quién soy», dijo en voz baja antes de revelar la verdad que destrozaría el mundo de Luke para siempre. La tensión en la habitación era densa, cargada de incredulidad. Amina, erguida a pesar de la humillación, miró directamente a Luke. Sus ojos reflejaban una fuerza silenciosa que lo hizo detenerse. «Luke», comenzó, con voz firme pero penetrante. «No tienes ni idea de quién soy, ¿verdad? Déjame explicarte». El silencio atónito de Vanessa solo profundizó el misterio que flotaba en el aire. Amina respiró hondo y su mirada se suavizó ligeramente. «Conozco a tu familia. De hecho, soy tu hermanastra». El mundo de Luke pareció tambalearse. Por un momento, todo a su alrededor se volvió borroso. Su mente corría, intentando comprender la magnitud de sus palabras. Su padre tuvo una aventura. ¿Cómo no podía saberlo? Darse cuenta lo golpeó duro. Pero había más. Amina, continuó, contándole cómo había crecido. A la sombra de la riqueza de su familia. Siempre sintiendo el dolor de ser tratada como inferior. Tu padre fue el hombre que me abandonó, dijo Amina, en voz baja. Mientras tú lo tenías todo en herencia, yo luché por cada pequeña cosa. La mente de Luke corría, pero su orgullo luchaba contra la verdad que ella decía. Intentó dejarlo todo de lado, pero había algo en su calma, en su determinación, que lo atraía constantemente. La verdad se estaba desmoronando, y, con ella llegó el innegable peso de la culpa y la confusión. A medida que la historia de Amina se desplegaba, Luke sintió que sus cimientos comenzaban a resquebrajarse. Ella habló de crecer, sin los lujos que él había dado por sentados, enfrentándose a un juicio constante por cosas que ni siquiera había imaginado. Se vio obligada a valerse por sí misma, nunca se le permitieron los privilegios de su nombre ni su riqueza. Por primera vez, Luke vio el mundo más allá de su propia burbuja. He pasado mi vida luchando contra un sistema que nunca elegí, añadió Amina, con la voz cargada de emoción. Y la gente que lo tenía todo, la gente como tú, ni siquiera sabía de mi existencia. Luke se quedó allí paralizado, intentando comprenderlo todo. ¿Qué podía decir ahora? ¿Podría siquiera disculparse por la vida que había llevado, la vida que sin querer le había causado dolor? El silencio que siguió a la revelación de Amina fue sofocante. Luke sintió el peso de sus palabras oprimiéndolo como una piedra en el pecho. Su mirada pasó de Amina a Vanessa, quien estaba de brazos cruzados, con el rostro confundido e incrédulo. No tenía ni idea de quién era Amina en realidad, y Luke no sabía cómo explicárselo. «Ella, ¿de verdad me lo estás diciendo?», dijo Luke finalmente, con la voz tensa. «Que durante todo este tiempo mi padre tuvo un hijo con otra persona. Y tú, Amina, lo interrumpiste, con su calma inquebrantable. Sí, Luke. Soy tu hermana. El error de tu padre no fue solo una aventura. Fue una vida que él decidió ignorar.
Y pagué el precio por ello. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. He pasado mi vida a tu sombra, sin saber que existías, mientras tú vivías una vida con la que yo solo podía soñar. Te han protegido tu riqueza, tu estatus, cosas que a mí nunca me dieron. Luke abrió la boca para hablar, pero no encontró las palabras. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo nunca haber cuestionado la narrativa que le habían contado sobre su familia, las historias que había aceptado sin dudar? Todo en su vida privilegiada ahora se sentía contaminado. La presencia de Amina destrozó la ilusión de perfección que él había construido con tanto cuidado. Amina, percibiendo su confusión, continuó: no quería tu compasión, Luke. No quería tu caridad. Pero tal vez, solo tal vez, quería algo real de ti, algo humano. Pero lo único que obtuve fue indiferencia. Sus palabras atravesaron las defensas cuidadosamente construidas de Luke. La ira que había sentido hacia ella momentos antes comenzó a disolverse, reemplazada por una culpa persistente. ¿Acaso eso era todo lo que había sido? Solo otro hombre con derecho a todo que creía que el mundo le debía todo, incluso respeto. Por primera vez, la vio de verdad, a la mujer que tenía frente a él, no como una empleada o una figura de fondo, sino como su hermana, su familia. Y, sin embargo, no había una manera fácil de salvar la brecha entre ellos. Yo. No lo sé, susurró Luke, con la voz temblorosa y el rostro enrojecido por la vergüenza. No sabía nada de esto. No te conocía. Amina dio un pequeño paso al frente, su mirada se suavizó un poco. Ese es el punto, Luke. No lo sabías. Nunca te importó saberlo. El peso de sus palabras lo abrumó como una nube de tormenta, y el corazón de Luke se encogió al comprender la verdad. No se trataba solo de un derrame accidental ni de una discusión en un restaurante. Se trataba de años de desconexión, años de vivir en mundos que no podrían haber estado más separados. Pero entonces llegó lo inesperado. Amina no se fue. No salió furiosa ni frustrada. En cambio, se mantuvo firme, sosteniendo la mirada de Luke. Su calma, en contraste con la tormenta de emociones que sentía Luke, solo lo hizo sentir más culpable. No pido nada, Luke, dijo Amina en voz baja. Pero necesito que entiendas algo. Este mundo en el que vives, con todos sus privilegios y riquezas, no significa nada si no tienes compasión. Si no puedes ver a las personas que te rodean como iguales. El corazón de Luke se encogió aún más, mientras la realidad de sus palabras se asentaba en él. Compasión. Eso era lo único que nunca había considerado realmente. Ni con la gente con la que trabajaba, ni con la mujer que tenía frente a él, ni con la mujer que había moldeado su vida de maneras que ni siquiera conocía. La tensión entre ellos no se limitaba al pasado. Se trataba de su futuro compartido. ¿Podría Luke encontrar en su interior la capacidad de ser el hermano que Amina había necesitado todo este tiempo? ¿O permanecería atrapado en el mundo que lo había mantenido ciego a la verdad? Luke sintió el peso del momento, el pesado silencio de la comprensión. Y comprendió finalmente que el puente de vuelta a la familia, de vuelta al amor, no vendría de la riqueza. Vendría de algo mucho más difícil de ganar: la confianza, el respeto y el perdón. Pero no estaba seguro de cómo empezar. La mirada de Amina se suavizó por un instante antes de volver a hablar. He pasado años esperando que me conocieras, y no estoy seguro de que eso vaya a suceder, Luke. Pero ya no puedo soportar esta amargura. Simplemente no puedo. Sus palabras, pronunciadas con silenciosa resignación, obligaron a Luke a respirar hondo. La verdad, por difícil que fuera, era innegable. Era hora de afrontar las consecuencias de su pasada ignorancia. Los días posteriores al encuentro en el restaurante fueron de los más difíciles que Luke había enfrentado. No podía apartar de su mente las palabras de Amina. Resonaban en su cabeza con cada paso, cada encuentro, cada interacción. El mundo que había construido, su imperio, su lujo, su estatus,
De repente se sentía vacío. Todo se había fundado en una mentira, una verdad tan profundamente enterrada que ni siquiera se había dado cuenta de que faltaba. Y peor aún, Amina tenía razón. No le había importado lo suficiente como para darse cuenta. Vanessa, aunque no tenía ni idea de la gravedad de lo sucedido, notó un cambio en él. Las bromas alegres que siempre habían compartido ya no eran tan fáciles. En cambio, había una pesadez en su silencio, una profunda tristeza que ella no podía identificar. La tensión entre ellos creció, y con ella, se formó una fractura que Luke no podía reparar. Una noche, mientras Luke estaba sentado solo en su oficina, contemplando la extensa ciudad que había sido su reino, su teléfono vibró. Era un mensaje de Amina. No espero que respondas. Solo quería que supieras que, por si sirve de algo, estoy tratando de seguir adelante. Luke lo leyó una y otra vez, con el corazón oprimido por el peso de su dolor. No había respondido a ninguno de sus mensajes desde el restaurante. Se había sentido perdido, inseguro de cómo acercarse a ella, inseguro de cómo arreglar lo que estaba roto. La vergüenza de su comportamiento persistía como una sombra, acechando cada decisión que tomaba. Esa noche, tras horas de lucha consigo mismo, Luke tomó una decisión. Tenía que enfrentarla. Tenía que intentarlo por ella. Por la hermana que no sabía que tenía. Al llegar al modesto edificio de apartamentos donde Amina había vivido, dudó en la puerta. No tenía ni idea de qué esperar, ningún plan claro para lo que diría. Tenía las manos sudorosas y un nudo en el estómago. Le parecía surrealista la idea de aparecer en el mundo de alguien que había sido invisible para él durante tanto tiempo. Recordó el restaurante, la forma en que la había tratado, la rabia que había nublado su juicio. Con una respiración profunda, Luke llamó a la puerta. Amina la abrió lentamente, con una expresión indescifrable. Sin embargo, en sus ojos había un destello de curiosidad, de vacilación. No esperaba que apareciera. «Has venido», dijo en voz baja, retrocediendo un poco para dejarlo entrar. «Lo necesitaba», dijo Luke con su voz. «He estado pensando en lo que dijiste, en lo ciego que he estado ante tantas cosas y en cómo te he tratado, y ni siquiera sé por dónde empezar. No sé cómo solucionarlo, pero quiero intentarlo». Amina guardó silencio un largo rato, asimilando la sinceridad de su voz. No estaba segura de si podría perdonarlo ya, si alguna vez podría. Pero sabía que el peso de cargar con esta amargura era más de lo que podía soportar sola. Había pasado tantos años resentida. Estaba liándose con un hombre que no sabía que existía. Ahora tenía que descubrir cómo navegar en una nueva relación que parecía adentrarse en aguas desconocidas. «No necesito que arregles nada», dijo Amina en voz baja. «No necesito tu riqueza ni tu compasión. Necesito honestidad. Necesito comprensión. Pero, sobre todo, necesito que me veas. No como alguien inferior a ti, sino como tu hermana, tu familia». Luke tragó saliva, sintiendo una opresión en el pecho por el peso de sus palabras. Lo siento mucho por todo. Todo lo que he hecho y todo lo que he ignorado. No te veía. No como una persona. No como mi hermana. Solo veía lo que me resultaba fácil ver, y no escuchaba. Pero ahora sí, y seguiré escuchando». El rostro de Amina se suavizó y, por primera vez desde que se conocieron, se permitió sentir un pequeño atisbo de esperanza. Podía ver el arrepentimiento genuino en sus ojos, la comprensión de su propio privilegio y la batalla interna que libraba. Tal vez, solo tal vez, podrían empezar a reconstruir lo que se rompió hace tantos años. «Todavía no sé cómo confiar en ti», dijo con sinceridad. «Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por si sirve de algo, esta es la primera vez en mucho tiempo que siento que realmente me ves. Eso significa algo». Luke asintió. El nudo en la garganta le dificultaba hablar. «Gracias por darme esa oportunidad. No la daré por sentado». Mientras estaban allí, en el pequeño apartamento,
La silenciosa comprensión entre ellos se sintió como el primer paso hacia algo nuevo. Una relación construida sobre la honestidad, no sobre la ilusión de estatus o riqueza. Luke no tenía ni idea de a dónde los llevaría este viaje. Pero de una cosa estaba seguro, no iba a dejarla ir otra vez. Antes de irse, Amina le entregó una fotografía, una de su infancia. La había conservado todos estos años, un recordatorio de una vida por la que había luchado tanto para sobrevivir. Nunca me conociste, pero yo te he conocido. Desde lejos, todos estos años. Este soy yo. Si quieres entender quién soy, este es el punto de partida. Luke tomó la foto, le temblaba la mano mientras estudiaba su rostro. No era solo una imagen. Era la clave de una vida que no entendía, un mundo que antes ignoraba. Y en ese pequeño gesto, Amina le había dado más que solo su confianza. Le había dado la oportunidad de ver su propio reflejo a través de sus ojos. Un reflejo que ya no podía ignorar. Al salir de su apartamento, el peso del momento se instaló en su pecho. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero sabía que había dado el primer paso hacia la sanación, y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para empezar a sanar las partes rotas de su propio corazón. Luke se sentó frente a Amina, con el peso de su pasado entre ellos. Lo había intentado todo para mostrarle que ahora era diferente, pero la confianza no era algo que se pudiera lograr. Apresurado. Quiero creer en esto, dijo Amina en voz baja, con voz firme pero dolida. Pero llevará tiempo. Luke asintió, comprendiendo. No te pido que lo olvides. Te pido una oportunidad para arreglar las cosas. La mirada de Amina se suavizó. Has dado el primer paso. Luke dejó escapar un suspiro, sintiendo que la tensión se aliviaba un poco. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez, parecía posible. Mientras Amina le entregaba una reliquia familiar, dijo, esto perteneció a nuestra madre. Ahora es tuyo. Luke la tomó, símbolo del puente que estaban empezando a reconstruir. Se alejó con la silenciosa promesa de reconstruir, sabiendo que esto era solo el principio. Pasaron las semanas y Luke y Amina comenzaron a reconstruir su relación lenta pero firmemente. Luke se esforzó por demostrarle a Amina que no era solo el hombre privilegiado que una vez fue. Hablaron, compartieron recuerdos y, por primera vez, Luke comprendió de verdad su dolor. En una reunión familiar, Luke estuvo junto a Amina y la presentó como su hermana. La calidez entre ellos era palpable. Su mundo estaba cambiando. No por la riqueza, sino por el amor que estaba aprendiendo a dar y recibir. Mientras compartían un momento de tranquilidad, Amina sonrió. No es perfecto, pero lo estamos logrando. Luke asintió, con el corazón lleno. Sí, es un nuevo comienzo. El dolor seguía ahí, pero también la esperanza.